Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión les traigo una nueva recomendación y me refiero a un libro que acabo de leer, un texto de psicología que me encantó. Y me refiero precisamente a este texto que tienen aquí, azulito, muy bonito, titulado El niño que fue criado como un perro. Acompáñame y veamos de qué trata. Y es que como diría el buen Norman Osborn, yo también tengo algo de psicólogo. No, no es cierto. Sí estudié en la FES Iztacala de la UNAM, psicología, pero no terminé. Ustedes ya saben, o te dedicas al estudio por completo o al trabajo y mantienes a la familia. Entonces, bueno, ya más adelantito no me fue posible continuar. Pero precisamente entré porque después de salir del seminario e iniciar pues las reuniones con una pequeña congregación, me empecé a topar con diferentes tipos de problemáticas que tenían algunos de los miembros, y ese tipo de problemáticas pues realmente sobrepasaban por completo mis capacidades. No estaba pues formado, ¿no?, con el conocimiento suficiente para abordarlo, y de ahí fue que decidí meterme a estudiar psicología. Y es que una de las cosas que ya les he comentado en algún otro momento es que los seminarios no forman pastores. Los seminarios no forman pastores. Lo que te ofrecen como educación es una serie de herramientas que te va a permitir hacer exégesis, pensar teológicamente y desde allí realizar la labor pastoral, pero no forman pastores. Las iglesias forman pastores. En el trato que tú tienes con la gente, en este tipo de aproximación a las problemáticas que se presentan, es que te vas formando como pastor, la iglesia te va formando como pastor. Sin embargo, no todos los seminarios te ofrecen una buena preparación precisamente en esta área de la consejería. Nos ayuda mucho en lo intelectual, en lo académico, saber investigar, buscar bibliografía, desarrollar un estudio monográfico, todo eso. Los seminarios son excelentes, pero para la cuestión de consejería pastoral hay una carencia. Entonces es importante que los pastores, si tienen la oportunidad, pues se metan a estudiar psicología. En mi caso, como les comenté, no pude continuar. Sin embargo, he estado tomando algunos cursos que me han ayudado muchísimo. De hecho, este libro me lo recomendó el doctor Israel Castillo. Él es el director de la Asociación Mexicana de Psicotraumatología y actualmente estoy tomando un diplomado de trauma complejo. Llevamos dos módulos, empezamos en agosto del año pasado y esta semana arrancó el tercer módulo, así que ya voy 2 de 3 y estoy muy emocionado con ese curso. Me ha ayudado muchísimo y me ha encantado. He aprendido como no lo había hecho en mucho tiempo en cuanto al ámbito de la psicología. Y en este texto lo que nos va a presentar el autor, que es Bruce Perry, lo pongo aquí para que lo vean, junto con Maya aquí, Salavitz. Maya es reportera especializada en neurociencias, y el doctor Perry pues es PhD, doctor en psiquiatría y en psicotraumatología, ¿no? Es profesor adjunto del Departamento de Psiquiatría y de Ciencias del Comportamiento
Tiene varios videos, si ustedes lo buscan en YouTube, les invito a que lo hagan porque van a encontrar mucho material de él, conferencias completitas donde va presentando pues sus investigaciones. Ahora, ¿qué es lo que nos presenta el texto? El texto nos va a presentar una serie de casos, de situaciones que él tuvo con algunos de sus pacientes, que son niños y jóvenes, pues él se especializa en esa población. Y pues va a ir presentando sus casos. Por supuesto, los nombres son totalmente cambiados para cuidar, ¿no? La identidad de las personas, para protegerles, pero los casos ahí están y va a ir mostrando cómo se fue desarrollando su escuela misma de acercamiento a el tratamiento del trauma complejo, el trauma infantil. Y pues lo que presenta es un acercamiento bastante integral, que no solamente considera el problema, ¿no? Del momento, como síntoma, sino que va más allá, comprendiendo la historia de vida de la persona y considerando también el desarrollo neuronal. Por eso se le conoce a su acercamiento como neurosecuencial, porque considera cómo pues desde el embrión, ¿no?, va desarrollándose el cerebro y cómo cada parte del cerebro se organiza de manera que va adquiriendo ciertas capacidades y reaccionando a ciertos estímulos del entorno. Entonces está muy interesante porque a partir de los casos va presentando cómo él fue llegando a esas conclusiones y posteriormente a desarrollar toda una escuela. Y cuando me refiero a escuela no me refiero solamente a el lugar de educación, a la institución, no, sino a ese tipo de acercamiento neurosecuencial. Y nos va a presentar casos escalofriantes, ¿no? Yo le comentaba al doctor Israel, que es mi primo, le comentaba, está tremendo este texto, está increíble. Y él me decía, sí, y es bastante triste, porque este tipo de situaciones que se presentan aquí son bastante comunes. Y creo que en la cuestión pastoral eso también pega, porque nosotros como iglesia somos parte de la sociedad y muchos de los miembros de nuestra iglesia, hombres y mujeres, han pasado por este tipo de situaciones en las que quizá no ha habido una violencia física, quizá no ha habido abuso sexual, no ha habido violación, sino que en la crianza que recibieron sufrieron negligencia de parte de sus cuidadores primarios. Y eso es lo que va a ir abordando aquí en el texto. Situaciones tremendas. Habla, por ejemplo, de un joven que asesinó y violó a otra chica de 14 años, ¿no? Él teniendo 16 años, si no mal recuerdo. Y presenta ahí en esa situación que este joven de niño recibió las atenciones, ¿no?, de sus necesidades, y pongo atenciones entre comillas porque su madre no tenía tiempo suficiente para él. Por supuesto, le daban todo lo que necesitaba, no sufrió violencia, no sufrió ningún tipo de abuso, y sin embargo, por la negligencia que sufrió siendo un bebé, siendo un infante, tuvo muchísimas implicaciones en su desarrollo. Habla, por ejemplo, el capítulo 6 de el niño que fue criado como un perro, un niñito
quedó a cargo de su abuela porque su mamá era adolescente, lo deja al cuidado de su abuela. Su abuela a los pocos meses de tenerle allí en casa fallece, y quien se encarga del niño es el novio de la abuela. Y esta persona, pues quizá con un coeficiente intelectual bajo y dedicado por completo a su trabajo, que era cuidador de perros, pues se queda con el niño y lo empieza a criar como un perro, al grado de enjaularlo, de ponerle la comida, de asearlo como a los otros perros. Habla, por ejemplo, en el capítulo 7 del pánico satánico, ¿no? Lo que se dio en Estados Unidos tras la idea de que había en una comunidad satanistas a varios padres que nada tenían que ver con eso, les quitan a los niños por un tipo de histeria colectiva que hubo en ese momento, y estos niños pues empiezan a tener una serie de problemáticas. El texto también bien terrible que habla es de El Cuervo, así se titula el capítulo 8, de una jovencita que fue violada recurrentemente, y presenta cómo ella afrontó la situación, los mecanismos de defensa que cada una de estas personas fueron desarrollando, y cómo él fue entendiendo el proceso de tanto el trauma como los mecanismos de defensa, los procesos mediante los cuales las personas hacen frente a este tipo de situaciones. De hecho, también se echa un buen tiro contra el DSM. Es como la Biblia de la psicología, ¿no? El DSM, que pues presenta solamente un enfoque de las problemáticas psicológicas desde los síntomas, y algo que él menciona, que muchas veces pues la edición de este texto es muy susceptible a procesos sociopolíticos y otras cuestiones no científicas, ¿no? Y se enfoca simplemente en los síntomas. Entonces, algo que menciona es: no se puede etiquetar a una persona a partir de ese enfoque, como, bueno, tiene baja autoestima, ¿no? ¿Qué es eso? ¿No? Eso es un síntoma quizá de algo mucho mayor. De igual manera, otras situaciones como la cuestión de hiperactividad, ¿no? Ustedes lo han escuchado, quizá es que es un niño hiperactivo, es que tiene TDA, trastorno de atención. Eso es un síntoma. ¿Qué es lo que está provocando? Por eso un síntoma no puede ser considerado como diagnóstico, porque tiene otro trasfondo que produce ese síntoma. Es como si tú fueras al doctor y te dijeran: es que tiene congestión nasal. Eso es un síntoma. Eso no es una enfermedad, es un síntoma de otra enfermedad. Entonces, todo eso se aborda aquí y está increíble. Realmente a mí me encantó el texto. Al final incluso tiene una guía para trabajo grupal. Yo se los recomiendo mucho. Por ejemplo, en el ámbito en el que me encuentro, principalmente pues a pastores y consejeros que colaboren en el cuidado infantil, en el ministerio infantil. Se los recomiendo mucho. Les va a dar mucha luz sobre los casos que se llegan a presentar. Y es que somos parte, la iglesia es parte de la sociedad, y muchos de nuestros niños, muchos de nuestros jóvenes en nuestras iglesias han sufrido
diferentes tipos de abuso. ¿Cómo vamos a tratar con ello como pastores? Esa es nuestra responsabilidad. Así que entre mayor formación tengamos, vamos a poder ofrecer un mejor servicio. Por supuesto, dentro de nuestras limitaciones. Como pastores no pretendemos hacerle de psicólogos, ¿no? O de psiquiatras. No, nuestra labor es la consejería, pero si estamos mejor informados vamos a poderla realizar de una mejor manera y también evaluar y considerar cuando una persona necesite el apoyo directamente con un profesionista de la salud. Por eso yo te animo a que incluso si no puedes meterte un curso, pues lee textos como este. Aquí te dejo el libro El niño que fue criado como un perro, del doctor Bruce Perry. Nos vemos a la que sigue. Gracias y paz.